La exposición de su palabra. El día de hoy continuamos con nuestra introducción al Sermón del Monte y estaremos en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28. El título de la exposición del día de hoy es Una justicia mayor, el séptimo mandamiento y su interpretación. Una justicia mayor, el séptimo mandamiento y su interpretación. Pero déjenme orar brevemente antes de continuar. Señor, bendícenos, te lo rogamos por medio de tu palabra, que tu buen espíritu nos dirija hacia toda verdad y que tu ley, la cual has escrito en nuestros corazones, pueda ayudarnos a reconocer, a examinar y a ver aquellas actitudes pecaminosas que transgredan este mandamiento en la medida como tú lo has revelado. Pero también, Señor, que tu buen espíritu dirija y use esta ley como un ayo para llevarnos hacia Cristo, en quien encontramos perdón de nuestros pecados y redención. Bendice a tu pueblo, Señor, y bendice de manera especial a aquellos que no te conocen el día de hoy, que tu ley pueda mostrarle a Cristo también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Dice la palabra del Señor: Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Luego de haber estado las últimas semanas considerando la correcta interpretación del Señor Jesús con respecto al sexto mandamiento y algunas de sus implicaciones, como parte de esa primera ilustración que Él nos está dando para enseñarnos en qué consiste esa justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Hoy empezaremos a considerar la segunda ilustración que nuestro buen Señor determinó incluir en esta sección del Sermón del Monte. Esta ilustración tendrá como tema central el séptimo mandamiento de la ley moral de Dios, es decir, no cometerás adulterio. Y la forma de presentarlo, o la que utiliza nuestro Señor Jesús, es similar a la anterior. Es decir, primero nos va a presentar de manera concreta que hay una interpretación errónea que ha sido enseñada por muchos años. Luego nos va a explicar cuál es la interpretación adecuada y sus principios más básicos. Y por último nos dará algunas implicaciones resultantes de este mandamiento necesarias a considerar por cualquier discípulo en todo tiempo o lugar. Creo que todos pudiéramos estar muy de acuerdo que hoy, lamentablemente, incluso dentro de círculos que se denominan cristianos, no se habla mucho de mantener la pureza sexual, al punto que el adulterio no se considera como un problema tan grave. De hecho, algunos lo celebran, lo justifican o lo normalizan, lo cual solo demuestra cuán deteriorada está nuestra sociedad y cómo este declive sigue siendo cada vez mayor. Y evidentemente esto nos llevará a enfrentar cada vez más días peores, con peores consecuencias o mayores consecuencias, tanto de forma personal, de forma familiar, como sociedad, como país e incluso en medio de las iglesias. Vivimos en una época donde todo a nuestro alrededor se encuentra de alguna manera hipersexualizado. Va cambiando la normalidad, las costumbres, la sociedad van cambiando y esto constantemente, cada vez hay menos vergüenza, menos temor de cometer este tipo de acciones. Incluso ahora se las realiza con total descaro. La pornografía es un enemigo que sigue creciendo de manera rápida, ya no tan silenciosa. La promiscuidad, las relaciones sexuales fuera del matrimonio predominan, el adulterio, la homosexualidad
e incluso las agendas de adoctrinamiento para normalizar desde la niñez cada vez son mayores y peores. En sus diversas manifestaciones, cada vez son mayormente aceptados por la sociedad al punto de que se celebran días especiales y de orgullo de todo esto. Que el mundo esté viviendo de esa manera, deteriorándose cada vez más, no debería sorprendernos. Sin embargo, cuando este tipo de acciones se empiezan a normalizar y excusar dentro del ámbito cristiano, entonces definitivamente debemos de preocuparnos. Porque si la sal y la luz que hay en nosotros no alumbra ni da sabor a esta tierra o a los habitantes insípidos de este mundo, entonces ya no serviría para nada nuestro cristianismo, dado de que no habría ni distinción ni esperanza para aquellos que están en tinieblas. Consideremos entonces el día de hoy esta parte del séptimo mandamiento explicado por nuestro Señor, y lo veremos a través de 3 puntos principales. Observaciones generales del séptimo mandamiento. Luego veremos la interpretación incorrecta del séptimo mandamiento en el versículo 27. El tercer punto será el sentido verdadero del séptimo mandamiento, versículo 28, con unas aplicaciones finales. El primer punto, observaciones generales del séptimo mandamiento. Cuando usted y yo pensamos en la revelación progresiva de nuestro buen Dios en su palabra, y cómo desde el mismo Génesis se estableció una relación que tenía como fundamento un pacto, tanto entre Dios y el hombre, así como entre el hombre y la mujer. Relaciones que para su continuidad y firmeza requerían del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades. Luego vemos también cómo nuestro soberano el Señor escoge de entre todas las naciones, conforme a sus propósitos, a un pequeño pueblo que después fue llamado Israel, y decide entrar en una relación de pacto con ellos, de igual manera estableciendo las condiciones necesarias. En este contexto podemos ver cómo en diferentes partes del Antiguo Testamento se utiliza una analogía para describir esta relación entre el pueblo de Dios y su Dios. Y normalmente la analogía es como un esposo, el cual es Dios, redimiendo, cuidando, sustentando, y como una esposa, la cual era denominada Israel, quienes lamentablemente muchas veces terminaban siendo infiel a dicho pacto. Luego llegamos al periodo en el nuevo pacto en donde el pueblo de Dios ahora es identificado como la iglesia, la novia o la esposa. De hecho, Pablo, por ejemplo, describe esta descripción como un gran misterio cuando se refiere a Cristo y la iglesia, como una relación de esposo y esposa, en donde evidentemente el esposo, Cristo, ha dado suficientes evidencias y acciones concretas del amor que tiene por su esposa. Él da la vida por ella, la santifica, la lava, y como respuesta la esposa, en este caso la iglesia, debe de responder actuando de forma recíproca en santidad, en obediencia, en sumisión y amor por su apreciado esposo. Al punto que la revelación escritural culmina. ¿Cómo culmina? Bueno, vemos en el libro de Apocalipsis, culmina con las bodas del Cordero. Una esposa lista y preparada para recibir a su esposo, que viene por ella para liberarla o para llevarla a un disfrute eterno y glorioso junto a él. Con este breve panorama en mente, no debería ser difícil para nosotros pensar en la relevancia que tiene este mandamiento, al igual que los demás, pero en la relevancia que tiene este mandamiento, porque aunque es un mandamiento muy corto que dice, no cometerás adulterio, la abundante revelación en su palabra a lo largo de toda su revelación escritural, los diferentes tratos de Dios usando la misma analogía, figura vez tras vez a lo largo de toda la palabra de Dios, los diferentes tratos de Dios, en este caso cómo usa la analogía, la figura del matrimonio, para darnos o debe darnos un peso suficiente
como para no pasarlo por alto. Y mucho menos para restarle la importancia que tiene y que el mundo no quiere darle. La conclusión lógica entonces es, si para Dios a lo largo de la historia ha sido sumamente importante la figura del matrimonio, desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces para Dios es sumamente importante el cumplimiento de este mandamiento en sus diversas implicaciones resultantes. En tal sentido, lo que se demanda o se requiere aquí es que nos mantengamos fieles al pacto, en palabra, en pensamiento y en obra. Si hablamos del matrimonio, el esposo y la esposa deben de mantenerse fieles el uno al otro. Y al pacto que hicieron delante de los testigos y delante de Dios. Esta consideración estaba en el corazón de los hombres, siempre ha estado en el corazón de los hombres, no solo de los casados, sino incluso, y no solo de los creyentes, sino incluso en diferentes tipos de hombres a lo largo de la revelación escritural, incluso antes de que Moisés revelara la ley de manera pública. Como por ejemplo, un rey pagano llamado el faraón pudo reconocer esto con respecto a la esposa de Abraham. Génesis 12:18. Menciona lo siguiente, Génesis 12:18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Un rey pagano reconoce en su corazón la ley con respecto a este mandamiento. También lo vemos en un joven y humilde mayordomo judío, José, que estaba sobre la casa de Potifar. Él sabía que tenía muchas responsabilidades y muchas limitaciones, o por lo menos una en particular, con respecto a sus labores. Génesis 39:9. Este joven menciona, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha preservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Un rey pagano, un joven, también reconoce eso, la importancia de mantener y de cuidar el cumplimiento de este mandamiento. O incluso un hombre adulto y mayor también, probablemente contemporáneo de los patriarcas, Job, que había tomado algunas resoluciones al respecto en lo referente a este mandamiento, y menciona en Job 31, versículo 1, luego el 4 en adelante, dice la palabra de Dios, Job 31:1. Yo había convenido con mis ojos, voy a leer en otra versión por si acaso, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Y el versículo 4 dice, ¿acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? Si yo he actuado deshonestamente o me he presentado a engañar a alguien, que me pese Dios en balanza de la justicia y comprobará que soy inocente. Y el versículo 7, si yo me he extraviado, si mis ojos me han hecho pecar, o si me he dejado llevar por la codicia. El creyente Job, un adulto mayor probablemente, habían hecho un pacto delante del Señor para mantener su integridad en cada detalle de su vida, incluso en las miradas y también en las posibles codicias y lujurias que podrían surgir en su camino. Si estas fueran las acciones de hombres o mujeres, paganos o creyentes, antes de que sea promulgada la ley de Dios o la ley de Moisés de manera pública, principios a los cuales no renunciaron, reconocieron la importancia del mandamiento que había sido escrito en su corazón. ¿Cómo podríamos entonces aseverar ahora en estos tiempos que no es un mandamiento importante? Que es un mandato que ha pasado de moda,
que no tiene afectaciones en mi vida, o que simplemente es un mandamiento que corta mi libertad de elegir cómo quiero vivir, y por lo tanto prefiero ignorarlo para vivir como yo quiero. ¿Cómo podríamos llegar a conclusiones como estas? El adulterio, la infidelidad o cualquier otro matiz de inmoralidad en ese sentido son delitos graves delante de Dios. Porque como ya hemos mencionado, es el lenguaje que Dios ha utilizado siempre para describir su relación con su pueblo. Y en muchas ocasiones, incluso se menciona en la Escritura, cómo se describe a ese pueblo infiel de la siguiente manera. Jeremías 3:20. Jeremías 3:20 dice: pero como una mujer infiel a su esposo, así vosotros me fuisteis infieles. Yo, el Señor, lo afirmo. Y en Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5, menciona: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él me ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios describe las complicaciones que enfrenta la relación que tiene Él con su pueblo en el Antiguo Pacto como la de un esposo y una esposa infiel que es adúltera. Y del mismo modo en el Nuevo Testamento se compara las acciones con la idolatría, describiendo ahora los términos en una descripción de adulterio espiritual, donde las personas, o algunos en la iglesia, o algunos cristianos, pueden estar tratando de tener dos amores. Por un lado quieren amar al mundo, y por otro lado quieren amar a Dios, lo cual nunca debe de ser así. Así como una esposa no puede y no debe casarse con dos maridos, ni tampoco podrá permanecer fiel a dos personas al mismo tiempo. En tal sentido, no podemos amar a Dios y al mundo. Eso sería adulterio delante del Señor. El matrimonio es, por lo tanto, una unión pactada, como dice el profeta Malaquías, en Malaquías capítulo 2, versículo 14. Y todavía preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Para esta relación, es decir, para un matrimonio, es una relación donde hay un mutuo consentimiento. Hay voluntariedad. Dos personas, un hombre y una mujer, que vienen delante de Dios, quien estableció la relación matrimonial desde el principio, y eso no es poca cosa, porque aunque Él establece el matrimonio, Él es el garante del pacto, pero también es el testigo contra quien lo quebrante. Abandonar a tu esposa o a tu esposo, o olvidar el juramento que hiciste delante de Dios, es una deslealtad delante del Señor que Él condena. Malaquías 2:14 menciona, 2:15, perdón, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Es claro que el Señor, piensa en esto, el Señor pudiera, si así lo hubiese determinado, quizás hubiese creado varias mujeres para ser compañeras de Adán. O hubiese creado varios hombres para que sean compañeros de Eva. Pero no fue así en el principio. En su sabiduría,
que armoniza con sus leyes y con su carácter, hizo uno solo de cada especie, lo cual es un indicativo de su voluntad, que sean una sola carne, que se demuestra a través también de la lealtad que permanece del uno hacia el otro. Como veremos más adelante, este séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, así como el anterior, no matarás, transgredirlos de una forma directa al Señor es una transgresión de pecados que se prohíben, que conciernen de alguna manera a las relaciones humanas, pero es más que eso todavía. Es tratar de deshonrar a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, es tratar de no acatar sus ordenanzas, es atacar a la imagen de Dios en los hombres y en las mujeres, y es ser un pueblo de creyentes que deberían de ser fieles a sus mandatos, porque es lo que Dios desea. Él es un Dios celoso de su pueblo. Entonces, ese es un panorama general de este mandamiento, lo cual nos lleva al segundo punto: interpretación incorrecta del séptimo mandamiento, versículo 27. Mateo 5:27, lo leo nuevamente. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ya fue mencionado en la ilustración anterior, cuando hablamos del sexto mandamiento, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con la expresión oíste que fue dicho? Bueno, no fue su intención abrogar ni anular la ley de Moisés. No es lo que quiere decir, sino al contrario, lo que él deseaba era contrastar lo que había sido enseñado por los escribas y fariseos año tras año anteriormente, interpretaciones que eran escasas, superficiales. Ellos tomaron de forma literal el mandato y no también de forma espiritual. Oíste que fue dicho por los antiguos escribas y fariseos, es la interpretación más cercana. Aquellos que eran los encargados de enseñar, de transmitir la ley del Señor a su pueblo, dado que ellos tenían, como ya también se mencionó, una dificultad y desconocimiento con respecto al idioma original en el cual se dio la palabra de Dios. Las generaciones habían venido luego de la deportación de Babilonia con un entendimiento de otro idioma. Entonces, alguien tenía que explicarles, alguien tenía que enseñarles. Entonces, cuando él dice, oíste que fue dicho, está refiriéndose, oíste que fue dicho desde la antigüedad por los antiguos escribas y fariseos. Debemos reconocer que en este caso el mandamiento fue transmitido tal cual fue dado por Dios en las dos ocasiones centrales, en Éxodo 24:14 y en Deuteronomio 5:18. El mandamiento dice de igual manera en ambos pasajes, no cometerás adulterio. Así fue transmitido, eso hay que reconocerlo, en eso no había ningún problema, ahí no le añadieron nada más al mandato como tal. Sin embargo, el séptimo mandamiento no solo rige para el tema del adulterio, sino que es mucho más amplio en diversos aspectos de la sexualidad humana. Sin embargo, los escribas y fariseos desde la antigüedad decían que este mandamiento solo se refería al adulterio en ciertos casos. Y enseñaban algo como esto. Decían, este mandamiento dice que no debe cometer adulterio con la esposa de un compatriota israelita. Prohibido acostarse con la esposa de un compatriota israelita. No te acuestes con ella, porque al hacerlo violarías los derechos de su esposo. Y luego añaden, está permitido acostarse con la esclava o con una gentil. Si te acuestas con la esposa de tu hermana, pero si te acuestas con la esposa de tu hermano israelita, eso sí es adulterio. No con otras mujeres que no sean parte de tus hermanos israelitas. Es la misma dinámica que habían tenido con el mandamiento anterior cuando decía, no matarás. Ellos decían, solo hay culpabilidad o infracción en el mandato si alguien de forma premeditada
cometía el acto de matar a otra persona, olvidando lo que decía el salmista con respecto a la palabra y el mandamiento del Señor. En Salmo 119, 96 menciona, Salmo 119, 96 dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Además de esta interpretación mencionada, habían otras falsas, erróneas interpretaciones por parte de los escribas y fariseos. Es que ellos decían, el adulterio muchas veces es atribuido solo a la esposa y no al esposo. Algunos sostenían, de acuerdo a sus propias leyes, y decían, el hombre tiene un privilegio con respecto a la mujer. Él es la cabeza. Entonces decían ellos, no rompe el matrimonio si es que se une con otra mujer, lo cual no es incorrecto. Ellos entonces afirmaban esto. Ellos podían estar liberados de la fidelidad matrimonial con la atribución o con la condición de que había una autoridad en el hombre que Dios le había dado sobre su esposa y que esa autoridad le daba cierta libertad con respecto a la fidelidad. Pero no es así. Claro que no es así. O sea, sí hay una autoridad del esposo con respecto a la esposa, pero es incorrecto pensar que esa autoridad me libra de la fidelidad matrimonial. Es incorrecto. Al contrario, cada hombre o cada esposo está obligado a ser fiel a su esposa. Aunque él es cabeza y autoridad, está obligado a ser fiel a su esposa, como ella también debe de serle fiel. Tanto como ella tiene un poder que le ha sido entregado de parte de Dios con respecto al cuerpo de su esposo, él tiene una autoridad que le ha sido entregado también con respecto al cuerpo de su esposa. Pero ese poder también tiene una responsabilidad implícita. Ambos deben de ser fieles al pacto. Otra interpretación errónea era que la falta del adulterio se le atribuía únicamente a los que estaban casados. Es decir, desligaban a los solteros de esta responsabilidad o de esta pureza que deberían de tener. Como si ellos, en el caso de los solteros, no pudieran cometer adulterio, el adulterio que el mandamiento está condenando. Lo vimos y recuerden lo que ya leímos con respecto a José. ¿Qué hizo José? Era joven, era soltero, él guardó en su corazón cada día el mandamiento con respecto a las insistencias de la esposa de Potifar. Y lo vemos como evidentemente también la Escritura menciona que había sanciones hacia los solteros que infringían el mandamiento. En Deuteronomio 22, 22 al 24 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal en medio de ti. Hay responsabilidades en todos los hombres y mujeres con respecto a este mandamiento, cual sea el estado civil que se encuentre. Como vemos, lamentablemente, los escribas y fariseos habían errado el blanco. Ellos habían entendido e interpretado y enseñado que el adulterio solamente es de una perspectiva externa y física. De hecho, cuando leemos Lucas 18, nos encontramos con la escena del fariseo que vino al templo a orar. Y él viene al templo a orar lleno de orgullo, lleno de altivez, jactándose de su propia justicia, diciendo en oración, como decía Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros,
ni aun como este publicano. Desde su perspectiva, conforme él había sido instruido a lo largo de los años, él probablemente, en verdad, quizás nunca había transgredido el mandamiento desde esa perspectiva. Nunca se había acostado quizás con la mujer de un hermano israelita. Y él agradece no ser como los demás hombres, los adúlteros. Y la respuesta similar vemos en otro judío, conocido como el joven rico, más adelante, mismo en Lucas 18. Al parecer estaba sinceramente preocupado de ganar o de dar la vida eterna. Y el Señor le dice, los mandamientos sabes, cúmplelos. Y él responde, en Lucas 18, 21, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por lo tanto, él estaba convencido, conforme a la enseñanza judía, de que él había cumplido el mandamiento, hablando del séptimo mandamiento, completamente. Porque su perspectiva era, si yo no me he acostado físicamente con otra mujer, y particularmente con la mujer de mi prójimo israelita, yo no he adulterado. El mismo apóstol Pablo reconoce también haber sido contaminado toda su vida con quizás estas ideas y pensamientos. Él era un fariseo también. Y con esta interpretación superficial. Incluso, como él mismo menciona en Filipenses 3:6, él se jactaba de muchas cosas con respecto a su nacionalidad, a su procedencia. Él dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, él decía, irreprensible. ¿Qué significa eso? Desde su entendimiento natural y enseñanza judía, él nunca había cometido actos de adulterio, asesinatos, mentiras hacia otros. Pero luego, cuando el Señor le permitió seguir conociendo su palabra, en la mayor revelación que le dio, y entendiendo la interpretación del Señor Jesús, él pudo profundizar en la anchura, la altitud, la longitud de los mandamientos de Dios. Y en Romanos 7, versículos 7 al 8 dice, aunque él primero se consideraba irreprensible ante la ley de Dios, ahora dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Esta es una evidencia muy clara de cómo la falsa y errónea interpretación de muchos escribas y fariseos tuvo a muchos hombres y mujeres con un entendimiento superficial de la ley. Ellos conocían el 10º mandamiento. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás, pero no solo dice eso, sino que da instrucciones de qué cosa no codicies. Una sencilla lectura de ese 7º mandamiento, de ese 10º mandamiento, te llevaría a implicar que en el 10º mandamiento no tendrías que codiciar a la mujer de tu prójimo. Eso también es adulterio. Una simple lectura de ambos mandamientos les hubiese llevado a concluir que adulterar no solamente era acostarse físicamente con la mujer de tu prójimo, sino que el acto interno de codiciar a otra mujer o a otro hombre es igualmente desagradable a los ojos de Dios, tal cual como mantener una relación ilícita con él o con ella. El Señor Jesucristo entonces desea que nos demos cuenta que la definición de pecado de Dios en sus mandamientos no se limita únicamente a un acto externo y superficial, sino que puede incluir malos pensamientos. Si es que estás soltero, puede incluir malos pensamientos. Si estás casado, si eres viudo, sea que estés joven, adulto, anciano, en la condición que te encuentres, sea que eres un creyente o que todavía eres un incrédulo, sea que seas un hombre o una mujer, no pienses que porque siempre has sido fiel físicamente a tu cónyuge, no pudieran haber adulterios en el corazón.
o porque te hayas mantenido casto y puro, sexualmente hablando, no pudieran haber deseos o codicias en tu corazón que te han llevado a un adulterio. O porque alguien diría, ya pasó esa etapa de mi vida. Esa etapa de deseos ya pasó de mi vida. Ya estoy en otra etapa, ya estoy entrando al adulto mayor ya. No pienses que no puede haber adulterios que deben de ser examinados por la ley de Dios en el corazón. Entonces, eso nos lleva al tercer punto. ¿Cuál es la interpretación del Señor Jesús? Y cuál ya vimos la interpretación errada y superficial de los fariseos. El sentido verdadero del séptimo mandamiento, versículo 28 de Mateo 5. Aunque déjeme leerlo todo completo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón, ya adulteró con ella en su corazón, perdón. No debemos pasar por alto la autoridad con la cual nuestro Señor Jesús está hablando aquí. Te pueden haber enseñado cualquier cosa. Pudieras tener diversas opiniones con respecto a este asunto. Te puede parecer opcional o muy exagerado. El mundo te puede decir que no es importante. Pero el Señor afirma, yo os digo, yo soy quien establece el verdadero sentido de este y de todos los mandamientos. Yo soy el legislador y profeta a la iglesia, quien tiene poder absoluto para dar leyes y para explicarlas correctamente y para demandar obediencia a todos los hombres y mujeres a esas leyes. Los fariseos decían que no había adulterio excepto el externo y corporal. Pero yo os digo que cualquiera, y hago énfasis allí, ese cualquiera, aunque luego hace una referencia hacia la mujer, cualquiera implica hombre o mujer. Cualquiera, hombre o mujer, que mira a una mujer para codiciarla, o cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo, es llevado, controlado por la lujuria en su corazón, entonces ha cometido adulterio. Y aquí quiero resaltar dos cosas. Primero, ¿cuál es la ocasión o la circunstancia de esas miradas? Ese cualquiera que mira, ¿cuál sería la ocasión o las circunstancias? Bueno, debemos de mencionar que no toda mirada a un hombre o a una mujer es pecado, si no tuviésemos que andar con la mascarilla, no en la nariz, en la boca, sino en los ojos. No toda mirada a una mujer y no toda mirada a un hombre es pecado. Si fuera así, tendríamos grandes problemas. Hay miradas y hay contemplaciones que no son precisamente pecaminosas, sino que son el resultado de la observancia, de la admiración existente por alguien. Una admiración piadosa. ¿Ustedes recuerdan la escena en 1 Reyes, capítulo 10, versículos 6 al 8? Una mujer conocida como la reina de Saba. Dice el pasaje, 1 Reyes 10, 6 al 8. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Aquí encontramos con una mujer pagana que tuvo un gran interés por contemplar la figura de Salomón y escuchar su sabiduría. Incluso, como vemos, da gloria a Dios por aquello que ha visto y ha oído. Pero estas miradas, esta observancia que tienen
ella tiene con respecto a Salomón, por así decirlo, tienen un propósito claro, sincero, no pecaminoso. De hecho, sus palabras no denotan algún tipo de codicia. Oh, Salomón, vente conmigo a mi reino, o algo así. No denotan ni siquiera decir, eso no lo tengo en mi reino, lo quiero. Simplemente valora y exalta lo que sus ojos han contemplado y lo que sus oídos han escuchado. Sin embargo, cuando existe una mirada ociosa, una mirada motivada por una curiosidad vana y sin propósito, la mirada de ese hombre hacia esa mujer o de esa mujer hacia ese hombre sin una causa justa, inmediatamente, eso sí, demuestra o descubre la codicia del corazón. En Génesis 6:2, previo al juicio del diluvio, se describe lo siguiente: los hijos de Dios vieron o contemplaron a las hijas de los hombres. No fue solo una mirada inocente, fue una mirada llena de codicia y de lujuria. Y de hecho, el resultado después de eso fue una de las causas por las cuales luego vino el diluvio. Otro ejemplo, Dina, la hija de Jacob, en Génesis 34, versículos 1 y 2. Se dice que ella salió al campo y fue vista por Siquén. Y dice el pasaje que la vio, la deseó y abusó de ella. Una mirada ociosa y sin propósito, llena de lujuria. Nuevamente, la esposa de Potifar, Génesis 39:7, y esto nuevamente, hombres o mujeres pueden tener su corazón, su mirada llena de lujuria. La esposa de Potifar, dice el pasaje que ella miró a José, pero no solo lo miró, sino que describe con deseo. Lo codició. En el caso de ella, sus intenciones no fueron consumadas, porque del otro lado había alguien con temor a Dios. Pero ella, en su propio corazón, miró y deseó. David, conocemos el caso de David, según de Samuel, capítulo 11, versículos 2 y 3. David, mientras paseaba en la paz y tranquilidad de su reino, en su terraza, en su azotea, se dice que vio desde la terraza a Betsabé mientras se aseaba, mientras se bañaba. Lo que luego sucedió, y podemos identificar que esa mirada no fue una mirada ocasional, la vi. El resultado de sus acciones indica que fue una mirada con lujuria, vana, vacía, sin propósito, porque la deseó, cometió adulterio y asesinó. O como escribe el apóstol Pedro, que es el carácter de muchos hombres falsos, profetas y falsos maestros, en 2 de Pedro 2:14. Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Por lo tanto, lo primero que estoy haciendo énfasis en esta parte es ¿cuál es la ocasión de la mirada o la circunstancia de la mirada? Es algo que tengo que examinar. ¿Cuál es la ocasión de esa mirada que estoy teniendo? Es fundamental el cuidado que debemos de tener y pensar en el uso que le damos a este sentido y al propósito de la vista. Debemos aprender a gobernar nuestros propios ojos teniendo cuidado de lo que vemos, para que ni la ociosidad ni la curiosidad ganen terreno. Porque si estoy ocioso o si me dejo llevar por la curiosidad, pues voy a mirar cualquier cosa. Voy a buscar mirar cualquier cosa. Ese es el comienzo de muchos adulterios que se anidan en el corazón. Aunque es imprescindible que usted y yo vengamos hoy
con oídos santos para escuchar lo que la gracia de Dios quiere decirnos, también es necesario que cuidemos nuestras miradas y que no sean miradas ociosas y vanas, causando incluso que Satanás nos distraiga de la verdad que Dios nos está diciendo. Ojalá todos podamos hoy aquí ser excusados de quebrantar el sexto mandamiento o el séptimo mandamiento. Ojalá hoy todos podamos decir: yo no he cometido actos corporales de adulterio. Pero la pregunta que sí debemos hacernos es: ¿mi corazón está limpio? ¿Mis miradas, mis ojos están libres de ocasiones y miradas ociosas, curiosas y vanas? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, todos. ¿Cuál es la ocasión de nuestras miradas? Lo segundo es que nuestro Señor propone en su interpretación que la lujuria del corazón, aunque luego se manifiesta de forma externa, y es ciertamente adulterio, pero el pasaje dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí hay tres preguntas que quiero responder. Primera, ¿cómo puede la lujuria ser pecado? La ley de Dios exige una obediencia. Piensen esto, la ley de Dios exige una obediencia parcial o completa. Pues completa. La ley de Dios exige una obediencia íntegra. Es decir, que el hombre le ame y le obedezca con todo su alma, con todo su cuerpo, con todo su ser, con todas sus fuerzas. Entonces, la obediencia que se nos exige, no solamente con el cuerpo, la obediencia solo con el cuerpo no cumple todo el estándar de la norma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si nuestra obediencia con respecto al séptimo mandamiento es solamente superficial, como decían los fariseos, yo no me acostaré nunca ni me he acostado con nadie físicamente. Está bien, eso está bien, no estamos diciendo que esté mal, pero no es lo único. Pero en mi corazón, aunque no hago eso de manera física, en mi corazón cada día hay más pensamientos impuros y no hago nada al respecto, porque ese es el punto. Mi alma, mi mente, mis afectos, mis deseos, entonces no han cumplido lo que Dios ordena. Por lo tanto, hemos pecado de lujuria. Segunda pregunta, ¿cómo la lujuria puede ser un pecado asociado al séptimo mandamiento? ¿Cómo? ¿Cómo esta lujuria o la lujuria puede asociarse al séptimo mandamiento? Aunque claramente es un pecado que está asociado también al décimo mandamiento, de manera que sea más clara. Pero podemos decir que la lujuria tiene una doble cara. Hay una lujuria que es sin consentimiento de la voluntad. Es decir, en cualquier momento determinado, ¿sí?, llegan deseos impuros a la mente o al corazón que no los acogemos, ¿sí?, no los tomamos, llegan, pero no los abrazamos, sino que los rechazamos, los reprimimos. Entonces, ese es un tipo de lujuria sin consentimiento de la voluntad. Pero también hay un tipo de lujuria que es con el consentimiento de la voluntad. Es decir, una persona que no tiene problemas en guardar ni alimentar los pensamientos vanos, pecaminosos, su mente, le llegan a su mente, los pone en práctica de manera física, o quizás nunca los pone en práctica de manera física, pero están en su mente, los tiene acumulados, los está guardando. Entonces, esa es una lujuria con consentimiento. Pero déjenme poner un ejemplo breve de ambas cosas aquí. Imagínense un aeropuerto en el cual todos los días llegan, a cada hora, llegan o aterrizan y despegan diferentes tipos de aviones con diferentes tipos de pasajeros.
Hay aviones que podrán querer aterrizar en mi aeropuerto, en el aeropuerto de mi mente, sin ningún tipo de autorización. De repente apareció un avión. Supongamos que fue por una alerta. Ok, hay un problema en el avión, tiene que aterrizar. Llegó. Aterrizó en la pista del aeropuerto. Pero ninguno de esos pasajeros está autorizado para desembarcar en mi aeropuerto. La ley de Dios me advirtió del peligro existente, de la lujuria que podía desembarcar, y con la gracia de Dios tengo que tomar acciones para evitarlo. Pero imagine también que hay aviones y pasajeros que están autorizados para aterrizar. Le doy permiso para que aterricen y desembarquen. Y por ahí hay una alerta que me dice que alguno de esos pasajeros trae sustancias ilícitas. Yo debo de tomar acciones. Debo detener a ese pasajero, debo de examinarlo, no debo permitir que ingrese sin que ya llegó al aeropuerto, pero que no que pase a la ciudad. Entonces debo de detener todo aquello. El problema es cuando no se hace eso. Somos advertidos, hay diferentes relatos que encontramos en la Escritura, cómo se castiga corporalmente a los hombres y mujeres que cayeron en adulterio de manera física, con la muerte incluso, como vimos. Pero igualmente la lujuria interna en el corazón es un pecado, el adulterio delante de Dios. Especialmente cuando el hombre o la mujer da consentimiento y cede a esa lujuria, aunque sea solo en su mente, y aunque nadie lo sepa, y aunque no lo lleve a la acción. Cualquiera, dice el pasaje, que mira y codicia, ya adulteró en su corazón. Por lo tanto, será juzgado desde esa perspectiva, a menos que venga el Señor y se arrepienta. Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El anterior mandamiento nos decía, no matarás, está en paz con todos. Pero también nos dice, sean santos. Quiero tomar esta última parte, algunos comentarios de un pastor, Lapideo Figueroa. El resumen de muy buena manera. La siguiente semana vamos a seguir hablando de este mandamiento ya con algunas implicaciones en los pasajes 29 y 30. Pero déjenme resumir algunas cosas en esta última parte en este sentido. De todos los pecados que la Biblia menciona relacionados a la inmoralidad sexual, el Señor escogió como descripción central al adulterio, para mostrarnos lo perverso y lo grotesco que es. ¿Por qué? El adulterio es un pecado que atenta contra el plan de Dios. Desde el principio, atenta contra el diseño de la vida del hombre en la tierra y que tiene sus fundamentos en el propósito que se establece un matrimonio, una familia que surgen a partir de él. El adulterio es un pecado en contra del plan de Dios. También el adulterio deforma y distorsiona el matrimonio. Por ende, si hace esto el adulterio, también distorsiona la visibilidad que pudiéramos tener de Dios con respecto a su relación con la iglesia. El adulterio también es una deshonra y un atentado contra nuestro propio cuerpo. Destruye nuestra alma y destruye las relaciones más cercanas e íntimas y apreciadas que pudiéramos tener. El adulterio también utiliza de forma egoísta el cuerpo, pero el cuerpo de otra persona, además. Por ende, al usar de forma equivocada el cuerpo de otra persona dentro del contexto del adulterio para pecar, estamos profanando la imagen de Dios en el hombre, en nuestro prójimo. Como dice Robert Dagnin, mientras el homicidio termina con la vida del hombre, el adulterio destruye todo lo que hace de la existencia del hombre una bendición.
El homicidio termina con la vida de un hombre, pero el adulterio destruye su contexto donde vive. Lo que pudiera ser una bendición, lo destruye el adulterio. No en vano llegan muchos a la lamentable conclusión, lo cual se escucha muchas veces, que no pueden más con el matrimonio, o que sus vidas serían mejor sin él o sin ella. ¿Por qué? Porque el pecado ha deteriorado de tal manera su perspectiva o la imagen de Dios en ese hombre o en esa mujer, o lo que el matrimonio debería mostrarnos con respecto a Dios. Con eso en mente, ¿cuáles son algunos de los actos que se prohíben en el séptimo mandamiento? La siguiente semana hablaremos de algunos de manera más específica. Todo acto de inmundicia, pero también todos los niveles o expresiones de este pecado. Empezando desde las miradas, como hemos visto, los deseos, las codicias, todo aquello que corrompa el cuerpo, con impurezas, inmundicias, toda pasión desordenada o impura, desde el pensamiento, desde la forma de hablar o desde las acciones. También toda unión sexual fuera del matrimonio, que es ilegal entre un hombre o entre una mujer, y menos otro tipo de relaciones. Es común en nuestra sociedad, ¿qué es común en el contexto general? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Los jóvenes, los adultos, los ancianos, de cualquier estatus social, ceden prontamente a esta práctica. Pero el mandamiento prohíbe toda impureza anterior o fuera del matrimonio, así como todo uso o práctica antinatural resultante de corazones endurecidos o cegados por el pecado. ¿Qué más prohíbe? Deshonra, toda deshonra del matrimonio que sea atentado, es un atentado directamente a la imagen de Dios, como ya mencionamos, pero es un acto de adulterio. Indirectamente cuando se descuidan los deberes que tiene tanto el esposo con la esposa o la esposa hacia el esposo. Todos los matrimonios ilegítimos, como la poligamia, las segundas nupcias ilícitas, el divorcio injustificado y el abandono del hogar. Las conversaciones injustas, obscenidades, necedades, groserías, malas costumbres, bromas de doble sentido, burlas con respecto a lo que Dios ha prohibido, deben de ser consideradas seriamente. La vestimenta indecente o provocativa, tanto en hombres y particularmente más en las mujeres. La vestimenta que provoque que las miradas de otros se desvíen hacia ella, en el caso de las mujeres, o hacia él, en el caso de los hombres. El propósito principal, si alguien, su propósito principal es llamar la atención o seducir con su cuerpo o con su forma la atención de otros, claro que el que mira es un adúltero, pero aquella que provoca, en el caso de que fuera una mujer, también hay vestigios de lujuria o adulterio en su corazón. La ociosidad, el exceso de entretenimiento, la glotonería, que nos lleva a no controlar nuestras pasiones, los límites, el uso del internet y las redes sociales, desmedido, sin control, la televisión, el consumo de tanta programación que existe, tanta programación o música que existe, que en su mayoría, no digo toda, pero mucha, insta, motiva, exalta, celebra, ¿qué cosa? La lujuria, el adulterio o las pasiones descontroladas. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Termino con unas aplicaciones finales. ¿Qué efecto debería producir la exposición de los mandamientos en nuestra alma? Por lo menos 3 cosas. Primero, humillación. ¿Quién podría decir hoy mismo, mi corazón está limpio? Estoy limpio de este pecado. Si con limpia conciencia pudiéramos venir a la presencia de nuestro Dios y decir, Señor, aunque me he esforzado en mantener esta conducta intachable ante los hombres, debo reconocer, no como decía el fariseo, todo esto lo he hecho de mi juventud. Debo de reconocer, Señor, tú lo conoces todo de mí, por lo tanto, conforme a tu ley solo puedo decir, Señor, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia. Su ley debe producir humillación. Segundo, gratitud. Hay varios ejemplos en la Escritura de muchas personas que durante gran parte o alguna etapa de su vida, sus hábitos fueron sumamente lujuriosos, adúlteros y pecaminosos. Hemos visto, hemos leído algunos. Pero no murieron en sus pecados. Por la pura gracia y misericordia de Dios, y de igual manera nosotros, cada adulterio, cada lujuria que hubo en su corazón, aunque era algo terrible que merecía el juicio de Dios, y en el nuestro mismo merece el juicio de Dios, sin embargo, la bondadosa providencia de Dios nos ha protegido, nos ha limpiado, nos ha guardado, nos ha liberado, nos ha capacitado para no seguir siendo esclavos del pecado. Y en Cristo, ser nuevas criaturas que ahora buscan ser fieles a Dios y a los hombres. Ten cuidado entonces de pensar, que eres lo suficientemente fuerte para vencer la tentación. O eres lo suficientemente capaz. A mí no me va a pasar nada, yo no miro. Ten cuidado de pensar que eres lo suficientemente fuerte para no ceder a tal o cual pecado. Porque es Dios quien ha usado sus medios para preservarnos de la iniquidad y del pecado. Es Él verdaderamente la fuente de nuestra liberación y es a Él a quien debe atribuírsele toda gloria y honra. Y lo tercero, prudencia. Dadas las innumerables tentaciones a nuestro alrededor, las acechanzas del enemigo en contra nuestra, nuestro propio remanente de pecado, entonces es razonable, es importante que mantengamos una actitud vigilante, de cautela, de buen juicio. Debemos de velar y orar para no caer en tentación. Debemos de guardar nuestros pies, debemos de guardar principalmente nuestro corazón, nuestros ojos, con toda diligencia, sabiendo que de ahí proviene la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Cuida lo que lees. Cuida las compañías, cuida las prácticas, cuida los pensamientos, cuida las conversaciones, cuida los deseos y pasiones más internos. Discierne cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y búscala con todo tu corazón. Seamos humildes, gratos y prudentes, y que el Señor nos ayude a poder vivir conforme a su ley. Oremos. Señor, gracias. ¿Quién es suficiente para esto? ¿Quién podría decir, mi corazón está sumamente limpio? Si está limpio, es por la obra de Cristo. Si está limpio, es porque hemos creído en Él y nos hemos vuelto de nuestros pecados. Nos hemos arrepentido y hemos creído solamente en Cristo. Si está limpio, es solo por eso. Pero en las
falencias que encontremos, en las debilidades, en los pecados, en los deseos, en la lujuria que encontremos, somos nosotros los responsables. Por lo tanto, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a examinar este mandamiento como los otros, pero no solo en el ámbito superficial como lo hacían los fariseos, porque hay tantas cosas que están implícitas en el mandamiento, hay tantas cosas que pueden ser afectadas, hay tantas cosas que deben de ser cuidadas, que desencadenan de este mandamiento, en la vida personal, en la vida familiar, en la iglesia, en todos los ámbitos. Señor, ayúdanos a que cuando conversemos con las personas que no te conocen, tengamos muy en alto tus mandamientos, tengamos muy en alto el matrimonio, tengamos muy en alto la fidelidad, tengamos muy en alto la santidad, la pureza sexual, las conversaciones, todo, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia. Ayúdanos a descansar solamente en la obra de Cristo, pero ayúdanos a ser diligentes en nuestras responsabilidades. Y te rogamos, Señor, que si alguno hoy aquí no te conocía, pensaba que te conocía, pero ahora a través de tu ley has expuesto el pecado de su corazón, te rogamos que lo dirijas hacia Cristo, que lo traigas a Él, que lo perdones de sus pecados, que los limpies, que cambies su mente, que pongas un corazón nuevo, para que ahora pueda amar tu ley y vivir para ti. Señor, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.